Bueno, hola ante todo. La clase pasada ustedes estuvieron trabajando con los patrones morfológicos de los animales, donde analizaron diferentes criterios de clasificación que iban desde la simetría a cómo es la formación del celoma, cómo es la cefalización. Vieron más o menos en grandes rasgos características de los grandes grupos de animales. En esta semana y en la semana siguiente vamos a trabajar con las etapas del desarrollo embrionario de distintos grupos de animales. En esta primera parte vamos a ver principalmente qué significa, digamos, cómo se pueden clasificar los ovocitos de acuerdo al tipo de vitelo presente y cómo se distribuye. Vamos a hacer foco en las primeras etapas de este desarrollo embrionario y vamos a ver dos modelos de desarrollo, que es en Amphioxus y en anfibio. La semana siguiente vamos a trabajar principalmente con los modelos de aves y de mamíferos. Bueno, aquí más o menos están los contenidos, ¿sí? Y vamos a ver las distintas etapas del desarrollo embrionario. Bueno, obviamente que para hablar de desarrollo embrionario tenemos que hablar de la presencia de gametas. Nosotros en realidad vamos a trabajar bien lo que es esta etapa de gametogénesis cuando veamos sistema reproductor. Casi es uno de los últimos temas que hay de esta asignatura. Pero bueno, es el comienzo de una nueva vida, el comienzo de un nuevo organismo y nos parece interesante abordar primero todo esto de la embriología. Bueno, ustedes saben que en la formación de las gametas es en el único momento que ocurren eventos de meiosis. Seguramente lo han trabajado el año pasado en Introducción a la Biología. Y a partir de una célula, que es una ovogonia o una espermatogonia, por sucesivas divisiones meióticas, ¿sí? Va a dar origen, en el caso de los espermatozoides, a 4 gametas, que son 4 espermatozoides haploides. Pero en el caso de los ovocitos, solamente se va a formar lo que se llama un ovocito secundario maduro, ¿sí? Que se va a transformar en óvulo si ocurre un evento de fecundación. ¿Por qué digo esto? Porque en realidad, digamos, el ovocito dentro del ovario, que eso lo vamos a ver en el reproductor, se detiene en la profase de la meiosis 1, ¿sí? Y cuando es liberado, es decir, en el momento de la ovulación, solo completa su división meiótica en el caso de que haya fecundación. Si no, esto no ocurre. Igual todos los eventos los vamos a trabajar después. Bueno, en relación a la maduración del ovocito, el ovocito es una de las células de mayor tamaño que presentan los organismos. Y en realidad, a medida que va creciendo, lo acompañan, ¿sí? Lo que se denominan las llamadas células foliculares, que van a rodear a ese ovocito y le van a dar una serie de nutrientes y el ambiente determinado para que éste pueda crecer correctamente. Bueno, a lo largo del crecimiento el ovocito va sufriendo muchísimos cambios, tanto en el tamaño como en la composición del mismo. Por ejemplo, su citoplasma va modificando, digamos, la tinción del mismo, porque, por ejemplo, se van incrementando el número de mitocondrias, de retículo endoplásmico, y también empiezan a aparecer la presencia de sustancias de reserva que se conocen como el nombre del vitelo. El vitelo no es una sustancia químicamente que es definida, sino más bien es un término morfológico y que puede estar compuesto por distintos componentes. En la etapa previtelogénica, ¿sí? Aparece generalmente al principio una tinción basófila, ¿sí? Y a medida que se va depositando vitelo, el ovocito se va tiñendo fuertemente acidófilo. El vitelo se va acumulando en el citoplasma y podemos en realidad distinguir 3 tipos de vitelos: el glucídico, el proteico y el lipídico.
que depende, digamos, la cantidad y la distribución de acuerdo al grupo zoológico del que estemos hablando. El glucídico es el primero en formarse, ¿sí? Por ejemplo, hay gran cantidad de vitelo glucídico en algunos nemátodos. En peces, por ejemplo, abundan los glicosaminglicanos, ¿sí? Que también es un componente de los gránulos corticales que se ubican en, digamos, en la corteza de este citoplasma. Por ejemplo, cuando se va depositando este vitelo glucídico en la corteza, luego sobreviene la formación de plaquetas vitelinas, que es de naturalezas lipídicas, que se van distribuyendo alrededor del núcleo del sistema de Golgi y de las mitocondrias. Y finalmente se ve que aparece el vitelo proteico, ¿sí? Cuando el crecimiento del ovocito es más rápido. En el caso, por ejemplo, de los anfibios, que vamos a trabajar después con los modelos, esas placas o plaquetas vitelinas contienen dos proteínas que se llaman la fosfovitina y la lipovitelina y que se van disponiendo de manera de formar una unidad estructural que se asemeja, por ejemplo, a una rejilla. Además, por ejemplo, de almacenarse estas plaquetas, el óvulo almacena lípidos y glucógenos que se van a distribuir por todo el citoplasma mediante lo que son las inclusiones, o llamados lipocondrios. En las aves, por ejemplo, es muy similar la disposición de vitelos que en relación a los anfibios. Todos estos nutrientes van a permitir al ovocito, digamos, que cuando ocurra la fecundación en el cigoto pueda sobrevenir las primeras divisiones, ¿sí? Celulares, que es el proceso de la segmentación, ¿sí? En algunos grupos, como por ejemplo en los mamíferos, donde hay desarrollo de placenta, hay muy escasa cantidad de vitelo que va a permitir justamente estas primeras divisiones y luego obviamente la formación de este anexo extraembrionario permite que el embrión pueda nutrir. En relación a cómo se forma ese vitelo, depende, digamos, del grupo zoológico y depende, por ejemplo, de si están presentes o no las células foliculares o, por ejemplo, aún no se han desarrollado. En aquellos, por ejemplo, en donde hay escasas células foliculares o carecen de células foliculares, se cree que el vitelo ingresaría al citoplasma y luego allí se produciría, obviamente, macromoléculas más complejas. En general, en la mayoría de los casos, digamos, estas células foliculares sintetizan sustancias parcialmente elaboradas que ingresarían al ovocito y allí completaría, digamos, la formación de este vitelo. Y en aquellas especies donde el vitelo es muy abundante, por ejemplo en el caso de las aves, se sabe, digamos, que pueden participar incluso órganos del propio organismo, como por ejemplo en el hígado, donde se sintetizan macromoléculas que llegan al ovocito y allí se forman, por ejemplo, esas placas vitelinas. Eso es en relación a, digamos, el tipo de vitelo y a cómo el vitelo se va depositando dentro del. Bueno, aquí la terminología gránulos corticales están presentes en numerosos grupos zoológicos y son estructuras esféricas que aparecen y tienen un alto contenido de proteoglicanos y enzimas que se disponen justamente en la periferia de ese ovocito y cumplen más que todo una función de evitar la polispermia cuando ocurre la fecundación. Aquí también en esta imagen se le señala la presencia de vesícula germinal, que en realidad es por la, digamos, alta o vesícula germinativa, ¿sí? Es que el núcleo está sufriendo obviamente intensas divisiones meióticas, entonces aumenta de tamaño y hay grandes cantidades de lo que se conoce como jugo nuclear, entonces adquiere un aspecto de una vesícula repleta de líquido, ¿sí? Después, aquí, fíjense que dice membranas primarias y secundarias, que es una clasificación, digamos, que se le da a membranas que rodean a ese ovocito y nosotros hemos tomado la clasificación propuesta por Balinsky. Se denomina membranas primarias a todas aquellas que están formadas por el mismo ovocito, es decir, que ocurren dentro del ovario. La envoltura más interna dentro de este ovocito es la membrana vitelina, que se adhiere estrechamente a la superficie del óvulo. Pero después, en el momento de la fecundación, esta membrana se separa,
¿sí? Y aparece un espacio lleno de líquido que se denomina el espacio perivitelino. ¿Por qué esta forma, esta membrana vitelina? Por proteoglicanos, proteínas fibrosas, también, por ejemplo, en algunos casos, como los insectos, por quitina, que la hacen muy impermeable. Por ejemplo, en este caso, ya que estamos hablando de los insectos, las células foliculares que rodean al ovocito secretan arriba de esa membrana vitelina una membrana que se denomina corion, que es de naturaleza quitinosa y varía, digamos, su estructura de acuerdo a las especies. En este caso, en el corion aparece un orificio que se llama micrópilo y que va a ser el lugar por donde ingresen los ovocitos. Es decir, en estas especies no hay una penetración de la membrana, sino que ingresan directamente por este micrópilo. En el caso, por ejemplo, de los mamíferos, ¿sí? Esos ovocitos no tienen membrana vitelina, pero existe lo que se denomina la membrana pelúcida, que es ese espacio que hay de microvellosidades entre el ovocito y las células foliculares. El término membranas secundarias hace referencia a todas aquellas que son más externas a estas y se secretan por el oviducto o por órganos secretores genitales accesorios a medida que ese ovocito se va desplazando. ¿Cuál sería, por ejemplo, un ejemplo de membrana secundaria? El cordón gelatinoso de los anfibios. ¿Vieron cuando ustedes van al agua en época reproductiva y ven esos cordones de ovocitos? Están rodeados por esta capa gelatinosa. Y después, por ejemplo, ya que lo vamos a ver en la clase siguiente, en las aves, estas membranas secundarias son mucho más complejas y reciben diferentes nombres. Bueno, volviendo un poco a lo que es la deposición del vitelo, nosotros podemos hablar de dos etapas, la previtelogénesis y la vitelogénesis. En la etapa previtelogénica hay una elevada síntesis de ARN y el citoplasma se ve basófilo justamente porque no hay presencia de vitelo. Ya dijimos cómo ingresan o pueden ingresar estas sustancias. En la vitelogénica, en esta etapa, se va acumulando el vitelo y por lo tanto el citoplasma se va tornando acidófilo. ¿Sí? Bueno, en relación, ¿por qué hablamos del vitelo? Primero que es porque es un componente muy importante que va a permitir al embrión en las primeras etapas del desarrollo poder dividirse. Y después porque de acuerdo a cómo se, digamos, distribuye ese vitelo y la cantidad de vitelo, nosotros podemos clasificar a los ovocitos de distintas maneras. En aquellos ovocitos donde hay escasa cantidad de vitelo y que el mismo está uniformemente distribuido, se denominan ovocitos isolecíticos, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de los equinodermos o de Amphioxus. En el caso de los mamíferos, se sabe, bueno, algunos autores los denominan como alecíticos, porque decir a, el prefijo a significa sin, pero se sabe que hay una pequeña cantidad que permite las primeras divisiones del embrión. En aquellos ovocitos donde hay una distribución desigual del vitelo se denominan heterolecíticos, ¿sí? Donde en el polo vegetativo es en el lugar donde hay mayor cantidad de vitelo en relación al polo opuesto que es el polo animal, y es el caso, por ejemplo, de los anfibios. Los ovocitos telolecíticos hace referencia a que hay una abundante cantidad de vitelo, ¿sí? Como es, por ejemplo, en el caso de las aves. En el caso de los insectos se denominan ovocitos del tipo centrolecíticos, o por ejemplo también dentro de los artrópodos, porque el vitelo está distribuido en la parte central de ese ovocito, ¿sí? ¿Por qué es importante esto? Porque esto va a determinar cómo van a suceder las primeras divisiones durante la etapa de la secreción. Bueno, aquí por ejemplo ven imágenes histológicas de digamos, ovocitos de anfibios previtelogénicos y posvitelogénicos. Los previtelogénicos se ven de tinción más basófila. Cuando yo me refiero a basófila es una tinción más lilácea, más azulada, ¿sí?
y son ovocitos de menor tamaño. Mientras que aquellos en donde esté ocurriendo una deposición de vitelo, el ovocito aumenta de tamaño y su citoplasma se ve acidófilo, es decir, tiene una tinción a estos colorantes ácidos y por eso se ven en los tonos rojizos o los tonos rosados. Bueno, en algunas especies, por ejemplo en el caso de los anfibios, se ve la presencia de pigmentos o gránulos de pigmentos que se distribuyen de manera desigual en el ovocito. En el caso de los anfibios, en este polo donde no hay deposición de vitelo, que es el polo animal, es el polo pigmentado. ¿Y por qué es importante esto? Porque en realidad es un indicador de que nos está hablando que en realidad ese citoplasma del ovocito no es homogéneo, sino que hay una distribución desigual, por un lado de vitelos, de componentes, de enzimas, de proteínas, de pigmentos, que ya están hablando de una polaridad que presenta este ovocito y que va a ser importante para determinar cuáles van a ser los futuros ejes que va a tener ese embrión en el momento del desarrollo. Bueno, aquí retomando nuevamente esta imagen de las membranas primarias del ovocito, ¿sí? Vemos los gránulos corticales, el espacio perivitelino, la membrana vitelina, ¿sí? Y la presencia de vitelo. Bueno, el corion, por ejemplo, en el caso del ovario de los insectos, y en los mamíferos, lo que conocemos como la corona radiada o la zona pelúcida. Aquí esta imagen que le vamos a retomar un poco en la clase que viene, justamente es este espacio que hay entre el ovocito y esas células foliculares, donde en ese espacio es rico en distintos tipos de componentes. Y las secundarias, que bueno, están las imágenes aquí, como mencionábamos anteriormente, en el caso de bueno, las aves, ¿sí? Que ya las vamos a ver con mayor detalle en la clase que viene, que son secretadas por todo el oviducto de las aves y, por ejemplo, en anfibios, estos cordones de gelatina. Es decir, son membranas que son secretadas ya no dentro del ovario, sino en el oviducto. Bueno, en relación a la fecundación de los mamíferos no nos vamos a entrar en detalle porque ustedes lo van a trabajar en biología celular. Pero bueno, hay todo un mecanismo de quimiotaxis entre las gametas que van a guiar a los espermatozoides hacia el ovocito, ¿sí? Y eso se da por hay un gradiente de secreción de progesterona. Y una vez que ese espermatozoide ingrese, en realidad depende, por ejemplo, en el caso de los insectos atraviesa el micrópilo, en el caso de los mamíferos, ese espermatozoide debe sufrir una reacción acrosómica, liberar las enzimas del acrosoma y penetrar esa zona pelúcida para ingresar al ovocito. Una vez que ingrese uno de esos espermatozoides, ocurre un evento que se llama la reacción cortical, que lo que hace es endurecer esa membrana del citoplasma para impedir de que otros espermatozoides puedan ingresar. Bueno, en este esquema se va viendo todo lo que va ocurriendo en la reacción cortical, ¿sí? Y una vez que eso sucede, se restaura la actividad metabólica ya de ese huevo, porque ya hay fecundación, se desbloquean ciertos sistemas para la utilización de ese vitelo presente que estaba ahí almacenado y hay activación de síntesis de proteínas, ¿sí? No nos vamos a detener en esto de la reacción acrosómica porque ustedes lo van a trabajar muy bien en biología celular.